Hoy vengo a hablarte sobre el miedo en el trabajo. Quiero hablar del miedo. Es la primera vez que me pongo delante de una cámara y no sé muy bien cómo empezar a hacer todo esto, pero llevo todo el día preguntándome cosas sobre el miedo. Todo el día me rondan por la cabeza y no he podido dejar de pensar en ello, así que me he visto en la obligación de sentarme aquí y hacer un vídeo. ¿Qué es el miedo y por qué debes de saber manejarlo? Como sabrás, el miedo es una respuesta ante un peligro. Es difícil de controlar y a veces te puede provocar cosas como quedarte paralizado o tener incluso ansiedad. Si llevásemos el miedo a su mayor exponente, estaríamos hablando de terror. Pero yo me vuelvo a preguntar, ¿qué es el miedo? ¿En qué puede afectarte el miedo en el trabajo? Me gustaría hablarte hoy de los miedos más comunes dentro de las situaciones laborales. Creo que es algo muy importante para todo el mundo y que no todo el mundo sabe afrontar. Así que vamos a tratar de enumerarlos y darles algunas soluciones que seguro que te van a ayudar. En primer lugar, me gustaría hablarte del síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es miedo a no estar cualificado para el trabajo. ¿Sientes que no estás bien en tu puesto de trabajo porque piensas que no estás cualificado, que no tienes los suficientes conocimientos como para estar ahí? Deshaz esas creencias negativas y trabaja en tus valores. Lo primero que tienes que hacer es tener tus habilidades y tus conocimientos propios, verlos y decir, son míos. Valórate y recupera tu autoestima. Otro de los miedos más habituales es el miedo a las jornadas laborales que sobrepasan tus horarios o te hacen trabajar en fines de semana. Todo esto sin remuneración. Vamos a ver una cosa, estamos hablando de trabajar de más por miedo. Esto no es aceptable. Lo primero que tienes que hacer tú cuando llegues a un puesto de trabajo es aclarar muy bien el número de horas que le vas a dedicar a tu trabajo. Cuántas horas de trabajo vas a estar desempeñando tus funciones y sobre todo cuál va a ser el horario real de tu trabajo. Pregúntalo todo. Tienes que saber cuáles serán tus horarios reales, es súper importante. Una vez tengas toda esta información, decide si te compensa o no y toma tu decisión. Pero ¿qué pasa si tú ya has tomado esta decisión y de repente te ves en la situación de que estás haciendo un montón de horas, de que no te están pagando esas horas, incluso que estás yendo a trabajar en días, por ejemplo, como de fin de semana, donde tú deberías estar en tu casa o con los amigos o tomándote una caña o lo que quieras? Aléjalo. Es decir, aléjalo. No tengas miedo de alejarlo, no tengas miedo de las represalias. Tú no estás haciendo nada mal. Estás en todo tu derecho de quejarte, de decir, esto no es lo acordado. Entonces, quéjate, dilo, coge a tu jefe y plantéaselo. No hay más, no tengas miedo de ello. De hecho, lo único que puedes encontrarte es que por estas represalias a las que tú en un principio les tenías miedo, te encuentres una nueva situación que puede que sea mucho más favorable para ti. Entonces, intenta aclarar este miedo. Por otra parte, miedo a compañeros brillantes. Siempre está el típico compañero que piensas que es mejor que tú, que sabe hacer un montón de cosas, que siempre tiene la contestación perfecta en el momento perfecto, que por la gracia divina es el mejor haciendo todo lo que hace, aunque sea ir al váter. Esto pasa, y la gente le tiene miedo a esto. Quítatelo de la cabeza. Lo primero que tienes que hacer es cambiar el pensamiento. Me va a quitar el puesto por el de tengo muchos puntos fuertes. ¿Cómo tienes que hacer esto? Coges tus puntos fuertes, coges un papel, coges un boli y empiezas a escribirlos y a enumerarlos. Una vez empieces a escribir todos tus puntos fuertes te darás cuenta de que son un montón. Y cuando los estés leyendo te darás de verdad cuenta por qué tú estás en ese puesto de trabajo y no esa persona. Y te darás cuenta de que no tienes que tener miedo a que nadie te quite ese puesto de trabajo porque tú tienes cosas que son tuyas y son tus puntos fuertes. Y eso es por lo que vales. Así que por favor, venzamos este miedo. Miedo a superiores que no permiten desarrollarte. Esto es algo importantísimo para mí. Lo único que tienes que hacer cuando te veas en esta situación es quitarlo. Tú tienes un superior que te está frenando, cambia de superior. Sigue a un buen líder. Busca a un buen líder y te darás cuenta de que puedes de verdad crecer. No cojas todo esto que te frena, que te corta las alas y no lo mantengas. Desde ya, quítalo, apártalo. No te va a servir de nada. Lo único que va a hacer es que tú empeores, que no te sientas realizado, que no te sientas creativo. Es decir, fuera, fuera y fuera. Sigue a un buen líder. Te va a enseñar un montón de cosas y va a hacer que crezcas, que te proyectes. Miedo a no alcanzar objetivos.
Algo vital para superar este miedo es que comprendas que tanto en el trabajo como en la vida, una de las cosas más importantes que tienes que hacer es desdramatizar. Debes de ser consciente de que un trabajo por objetivos es un trabajo en el que vas a tener que vivir al día. Entonces, ¿cómo podemos vencer el miedo a pensar que no estamos ahí al pie del cañón o que cuando llegue el fin de mes no vamos a poder conseguirlo, etcétera? Lo primero de todo, deja de pensar en el final de mes. Lo único que tienes que pensar es en desarrollarte cada día como el buen profesional que eres. Céntrate en vivir día a día. Es decir, hoy voy a hacerlo mejor, mañana voy a hacerlo mejor. Hoy es hoy y voy a dar lo mejor de mí. Seguramente si empiezas a pensar en hoy y en presente y en actitud, dejarás de pensar en cómo vas a llegar a fin de mes y empezarás a ponerle remedio. Porque si empiezas a trabajar día a día en esto, verás que al final vas a conseguir seguramente muy buenos resultados a final de mes. Entonces, mi propuesta es que simplemente te centres en vivir hoy y en hacer bien tu trabajo como el buen profesional que eres. Y por último quería hablaros de el miedo al liderazgo. Puede ser que seas una persona de estas que no les gusta destacar demasiado, que les gusta llegar a su sitio de trabajo, pasar desapercibido, hacer sus cosas bien y levantar el menor ruido posible. Pero bueno, algunas veces vas a tener que tener situaciones en tu trabajo que van a necesitar de ti que seas un líder, o que por lo menos adoptes algunas habilidades que poseen los líderes, como por ejemplo te estoy hablando de hablar en público, de dar tu opinión, o de enfrentarte incluso a alguien por defender una idea en el trabajo. ¿Cómo puedes hacer esto? Pensarás que es imposible, pensarás que tú no puedes hablar en público, que te vas a cortar, que tú no has nacido para esto y que tú lo único que haces bien es llegar, sentarte, hacer tu trabajo e irte sin hablar con nadie. Mentira. Estas habilidades las poseemos todos. Yo soy el primero que nunca ha hablado en este tipo de vídeos y nunca se ha puesto delante de una cámara y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo mejor o peor, pero seguramente lo estaré haciendo mejor mañana si vuelvo a intentarlo. Tú tienes esas habilidades y lo único que tienes que hacer es entrenarlas. Por lo tanto, necesitas practicar, practicar y practicar. Si tú no sabes cómo sacar estas habilidades que tienes dentro de ti y las tienes, lo único que tienes que hacer es buscar a alguien que sepa extraerlas. Al final tendrás estos dotes de liderazgo y podrás hablar en público, podrás defender tus ideas, podrás enfrentarte a otras personas que tengan otras opiniones, etc. Y lo vas a hacer muy bien. Entonces, después de hablar de todos estos miedos, lo único que quería dejar como conclusión final después de que este sea el primer vídeo que hago, es que el miedo te ayuda a estar alerta, te ayuda a estar en tensión y te ayuda a ser consciente de todo. Por lo tanto, el miedo no es malo. Simplemente tienes que saber cómo tratar el miedo, ¿sabes? Y cómo hacer que el miedo juegue a tu favor. Si existe valor, existe miedo.